¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Reaparece la ex vocal Rosario Baptista, quien renunció a su cargo como vocal del Tribunal Supremo Electoral tras hacer una denuncia contra esta instancia y el gobierno nacional. Escuchemos sus palabras, sus explicaciones y las denuncias que hizo en contra del gobierno, de la justicia boliviana y también de los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Escuchemos y luego continuamos. El Estatuto del MAS del año 2012, en el que varios artículos señalaban que para el acceso a la función pública se requería ser militante del partido, y eso vulneraba y era una causal de discriminación respecto a la disposición de la Constitución que determina que los derechos políticos consisten, entre otros, en ocupar la función pública sin más requisito que la idoneidad. Entonces el MAS estaba poniendo un requisito discriminatorio de necesidad de pertenecer al partido para ocupar la función pública. Estas fueron las dos causales que dieron lugar a la solicitud de que se cancelara la personalidad jurídica. Esta denuncia fue pasada de una dirección a otra sin que se la tramitara propiamente, haciendo informes, a todos les quemaba las manos, fue de Secretaría de Cámara a la Dirección Jurídica, a la Unidad de Fiscalización, de nuevo a Secretaría de Cámara, y así se ha pasado el tiempo hasta el día de hoy. Sí se hizo una investigación y se obtuvieron muchas pruebas, todas pero en fotocopias simples, como digo en mi declaración. Esas fotocopias son simples porque los funcionarios que las tenían todavía estaban amenazados, fue en el gobierno de transición, y no permitieron que sean entregadas o en originales o en copias legalizadas. Algunos funcionarios manifestaron incluso haber sido amenazados si es que las entregaban. Sin embargo, mucha gente de esas reparticiones públicas hizo llegar en fotocopia simple. El problema aquí es que no hay un medio de justicia ni electoral ni judicial ordinario correctamente implementado que impida que la gente elija, que los magistrados elijan qué procesan y qué no. Este sistema permite que sea discrecional. No está bien dejar las cosas abiertas. Si no correspondía cancelar la personalidad jurídica, debió haberse investigado, analizado las pruebas y sacado una resolución en la que se diga que no corresponde, como se hizo en tantas otras denuncias que tenían el mismo propósito. Esta denuncia se quedó abierta y en mi criterio, por lo que yo he visto, por las pruebas que se han acumulado, podía haber dado lugar a la cancelación de la personalidad jurídica. Rosario, hasta aquí una puntualización, si nos permite, por favor, para ir entendiendo lo que nos acaba de explicar en esta parte. A ver, habla de amenazas, habla de dilatar el proceso de tratamiento internamente en el órgano electoral. Mi pregunta es obvia. ¿Se conoce de dónde venían las amenazas, por un lado? Y por otro lado, ¿quién y por qué dilataban el tratamiento y la resolución de este tipo de denuncias en el órgano electoral, en el Tribunal Supremo Electoral, que, como sabemos, nos lo explican cada vez que ocurren este tipo de cosas? Se reúne la sala plena, deciden reunirse y ahí empiezan a tratar y en definitiva hacen una votación. ¿Por qué se dilató tanto? Que yo encuentro, la única explicación que yo encuentro, porque yo muchas veces solicité el tratamiento de este tema, es que evidentemente podría haber el miedo de que evidentemente se encontraran suficientes pruebas que dieran lugar a la cancelación de la personalidad jurídica. Eso a mí me parece que es una razón que muestra por qué esta denuncia y no las otras sí quedó
sin procesar. Todas las otras, son varias, han sido resueltas sin ningún tipo de obstáculo, han sido tratadas, se ha notificado al MAS para que asuman defensa. Esta ha sido notificada recién el mes de septiembre, porque llegó una denuncia parecida presentada por una alianza política que presentó parcialmente algo parecido. Esa la notificaron ese día que llegó. Entonces yo pedí que, así como se estaba notificando con esa el mismo día, también se notifique la otra 9 meses después de que llegó. Y se hizo, se notificó. Wilfredo Chávez respondió a la denuncia utilizando un término muy parecido al que han utilizado para descalificarme, que era rechaza fantasiosa denuncia. Entonces, con la respuesta del MAS, prosiguió el trámite hasta que, obviamente, el resultado es sigue la tramitación del caso, ¿no? Ha pasado ya más de 1 año y 11 meses y la denuncia sigue sin ser procesada. ¿Quién y por qué amenaza? Eso es, pues, precisamente la amenaza consiste en que quien la sufre no lo va a decir, está amenazada la persona. Entonces, cuando no nos quisieron dar la información, la explicación que nos dieron fue porque no podían hacerlo. Sin embargo, bueno, son más de 1.700 páginas que están ahí en el tribunal, pero son fotocopias simples. Mientras no haya un medio de justicia, es muy difícil que se pueda procesar denuncias de ningún tipo. No hay un medio donde uno pueda presentar las pruebas, porque además si las presentan, obviamente están en sus manos, las van a hacer desaparecer, igual que desaparecieron las pruebas o no las tramitaron o ni siquiera las vieron en el Ministerio Público respecto a lo que pasó el 2019. Uh-huh. Rosario, en una nota pública anterior, usted dijo que más allá de las elecciones del 2019, en el proceso electoral 2020 se ignoraron los verdaderos resultados y principios obligados de respeto a los derechos humanos, sometiendo a la ciudadanía a la voluntad del partido político, que bajo las condiciones actuales nunca perderá una elección. Por ello, para desmontar todo este sistema, se requiere un órgano electoral realmente independiente, abierto a las observaciones y verificación ciudadana y dispuesto a devolver a la ciudadanía el derecho de elegir libremente. A partir de lo que hace rato también dijo Rosario usted, que por miedo no trataron ese tema, ¿no? Me refiero miedo de parte de los vocales. Además, por lo que usted dice aquí en la primera nota, dependencia, no hay independencia. ¿De quién dependen? ¿A quién responden algunos vocales? ¿Y quiénes? ¿Puede identificarlos? ¿Responden a algún partido político, Rosario? Bueno, probablemente no estén registrados como militantes, porque un requisito para ocupar el cargo de vocales es no tener militancia política, partidaria. Pero eso es lo de menos. La actitud, las acciones, abiertamente, desde que llegó la vocal Chuquimia, estuvieron mucho más claramente dirigidas a beneficiar al movimiento al socialismo. Hay vocales que actúan. Y yo le voy a poner un ejemplo. Hicimos con el programa de Naciones Unidas de Cultura de Paz, se quiso mostrar, dar voz a los indígenas para que pudieran mostrar cuál era su percepción y su situación frente a la Constitución, frente a su posibilidad de participar como organizaciones políticas, y cómo veían ellos el sistema político, cómo los había acogido desde que se aprobó la Constitución y se abrió la posibilidad de su participación en igualdad de condiciones con partidos políticos. Que estuvo eso en realidad desde mucho antes, ya el 2004 se abrió eso con las agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas. Sin embargo,
el vocal Vargas dijo que era un video que estaba parcializado porque no había ningún dirigente indígena del MAS a quien se hubiera entrevistado. Y por lo tanto el video nunca fue publicado. Ese tipo de acciones claramente muestran que, aunque no son militantes, sí obedecen al interés del partido. Yo creo que en sus acciones cada uno de los vocales sabe a quién responde. Entonces yo no voy a señalar nombres, apellidos de quienes sean o no sean militantes. No sé si son militantes, pero las acciones del tribunal de alguna manera están limitadas por acciones del movimiento al socialismo. Rosario, ¿en qué basa esas afirmaciones? En el tiempo que ha estado usted en el Tribunal Supremo Electoral, ¿ha encontrado alguna acción concreta de algún miembro del tribunal, de algún vocal, que le haga sospechar siquiera de que tiene algún tipo de dependencia o relación con el partido del MAS? Bueno, que han introducido personas que han renunciado a su militancia el día en que fueron designadas, eso que le acabo de mencionar antes, el hecho de que se apruebe un estatuto absolutamente inconstitucional y luego digan que los militantes tendrían que interponer acciones de inconstitucionalidad si es que consideran que tiene ese problema de faltar a la Constitución ese estatuto, muestra pues que están protegiendo las decisiones que toman, que claramente nos correspondían como vocales. Decir que habría que interponer una acción de inconstitucionalidad cuando quien debe velar porque ese estatuto cumpla con la Constitución y las leyes era el propio Tribunal Supremo Electoral. Es un órgano del Estado y la competencia estaba en nosotros. Una de las obligaciones que determina la ley de organizaciones, la ley del órgano electoral, es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Entonces, si estamos hablando de esa nuestra obligación y tenemos nosotros que registrar estatutos orgánicos de las organizaciones políticas, obviamente lo primero que tenemos que hacer es determinar si el contenido de esos estatutos están o no están adecuados a la Constitución y las leyes. Por lo tanto, esa obligación de determinar esto era nuestra y no corresponde al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, pretender además que sea un militante el que ponga eso a consideración del Tribunal Constitucional es un absurdo. Entonces, son señales claras de actitudes que están parcializadas con el partido. Rosario, la pasada semana han salido los miembros del Tribunal Supremo Electoral y su presidente, Oscar Hassen Teufel, ha rechazado la nota, las denuncias que usted ha realizado y, como lo ha manifestado hace minutos, las ha calificado de temerarias y fantasiosas. ¿Qué dice usted respecto a este criterio que manejan sus ex colegas? Bueno, no me sorprenden, pues, ¿no? Una de las formas que se tiene de descalificar a lo que una dice es que está loca, que es conflictiva, que es fantasiosa. Lo que yo estoy diciendo son cosas que son absolutamente visibles, verificables, y que bueno, acudir a adjetivos que ya fueron usados antes en el tribunal, son formas fáciles de salir, ¿no? Apelar a adjetivos es una forma muy fácil de descalificar. Uno puede recurrir a ese tipo de adjetivos cuando no tiene una respuesta mejor. Entonces, yo no les daría mayor importancia. Sí, es una forma machista además de responder, porque es la forma en la que nos descalifican a las mujeres, ¿no? Rosario, en la última publicación que hiciste, en una parte indica usted el problema no es solo si hubo o no fraude. La palabra ni siquiera existe en nuestra legislación, entre paréntesis. No hay verdadera transparencia. Siempre tuvimos y tendremos esa duda. Porque hubo dudas, se pidió en las calles un nuevo padrón que se hizo el 2009. Y los medios espurios de su conformación también generaron dudas,
jamás despejadas, dejando la puerta abierta a la incertidumbre sobre su legitimidad. Y más de 10 años después estamos en el mismo punto, con las mismas dudas, después de otra cuestionada elección, el 2014, la vergonzosa de 2019 y la supuestamente ejemplar de 2020. No hacer una investigación de fondo hace que las dudas persistan, los errores se repitan y la ilegitimidad se instale. El problema es estructural de un sistema electoral diseñado a medida con leyes inconstitucionales, funcionarios sometidos y toda la información inaccesible, la más crítica bajo resguardo de confidencialidad, entre paréntesis. La solución debe ser también estructural y no política. Hay problemas generales y otros específicos. A ver, específicamente en el tema del padrón, Rosario, ¿cuál sería esa solución estructural? Hay que rehacer, revisar. ¿Y por qué no se puede acceder fácilmente? A ver, creo que es estructural porque se mantienen las cosas de manera absolutamente cerrada. En el padrón desde que hemos llegado, desde el primer día en que nos han posesionado, han ido llegando ingente cantidad de correspondencia. No te podría decir cuánta porque yo he pedido el reporte y no se me ha entregado nunca. Pero muchas. Tantas que en algún momento se dijo en sala que se iba a hacer una respuesta tipo para responder a todos con lo mismo, para que no entre tanta cada una a ser tratada en sala. El problema es que tiene que ser transparente. Y yo solicité, por ejemplo, el cotejo de huellas índice. ¿Qué significa eso? Cuando vamos a votar, cada ciudadano ponemos nuestra huella digital en la constancia de votación, de que nos hemos presentado a votar. Esas huellas quedan en las listas índice de cada mes. Si se digitalizan esas huellas y se hace una pequeña base de datos y se coteja con la del padrón, es una forma de limpiar. Después de cada elección debería hacerse eso, debería ser una obligación hacer eso. Además, con observación ciudadana, porque lo importante no es que se haga. En el tribunal se intentó hacer, probablemente se terminó de hacer, ya no lo sé. Porque también el acceso a esa información no es tan abierta internamente. Pero, de todas maneras, al final aprendí que todo tenía que hacerlo por escrito internamente también. Pero bueno, el hecho es que esa información debería ser transparente. Personas que entienden en qué consiste eso técnicamente deberían ser observadores ciudadanos e informar a la población si lo que estamos haciendo está bien. El cotejo de huellas índice, el algoritmo de cómputo debería ser abierto. Evidentemente no todos entendemos cómo es un algoritmo, pero los que entienden sí, pueden saber y pueden decir está bien. Entonces, la falta de transparencia hace que hayan dudas. Cuando se hizo el padrón, yo digo que era espurio porque hubieron dudas y nunca se pudo verificar. Se niegan a ir a lo que llaman la arqueología del padrón, pero un padrón que sigue vigente y que seguimos utilizando, que de origen tuvo dudas, no es ir a la arqueología, es ir al origen de algo que sigue vigente y que debería ser transparentemente mostrado a la población. Verificar si no hay esos registros que en 2009 se dijo que habían y que no sabemos si hay o no, sería muy fácil. Yo he investigado un poco y sé que con un hackeo ético que dure, me decían que si estábamos muy bien resguardados podría durar 6 días, pero que probablemente como nunca estamos muy bien resguardados duraría unas horas. Con observación ciudadana se puede verificar y todos estaríamos muy tranquilos sabiendo que no hay nada. Pero no se hace un informe como que el que se hizo, que nada más cortó y pegó los términos en los que dice la carta a la OEA y dijo, esto no existe, no hay, media página de informe, esto de Dream Labs. Entonces no es la forma, a mí me parece que es hasta falta de respeto a la población el no hacer un proceso de transparentar
el padrón, transparentar, ver cuáles son las dudas, las inquietudes que tienen los que saben del tema informático y que conocen el padrón, para mostrar que está bien. No hay que decir que está bien, hay que mostrar que está bien. Y eso se hace dando pasos que tecnológicamente se pueden hacer con observación ciudadana de cara a la gente para que todos estemos tranquilos respecto a que está bien. Ese es el problema. Y eso sucede con todo. Toda la transparencia que debe tener el tribunal es lo que hace que sea independiente. En la medida en que no hay esa transparencia, todos dudan de su independencia, porque las decisiones que se toman estamos mostrando que no son en beneficio de la población, de la gente, de la ciudadanía, sino de un partido político. Rosario, en este entendido, ¿usted considera que el padrón en este momento no es transparente? Eso por un lado. Y por otro lado, la forma de transparentar el padrón es, como ya se lo ha pedido, se lo ha mencionado recurrentemente, ¿es realizando, por ejemplo, una auditoría al padrón o hay otras formas de transparentar el padrón? Yo creo que sobre todo es mostrar cómo se gestiona el padrón. La falta de transparencia, sí, evidentemente, han abierto este laboratorio en el que cualquier ciudadano se podía acercar y claro, pones tu huella, aparece tu nombre y ya está perfecto, ¿no? Yo pedí concretamente este tema de verificar una denuncia que hay desde el origen del padrón, que es que hubieron registros en los equipos de empadronamiento y que cuando se quisieron auditar se quemaron en ese incendio que hubo el 2010 en la fábrica Said. Se quemaron los equipos y por lo tanto no se los pudo auditar. Se debe hacer una investigación. Y yo creo que hay mecanismos tecnológicos que permitirían darnos tranquilidad a todos respecto a la transparencia y la virtud del padrón de estar absolutamente limpio. Lo que yo he solicitado, bueno, yo lo denominé auditoría, porque yo entiendo que una auditoría es algo que permite verificar y transparentar las condiciones de ese padrón. Puede llamarse lo que sea, cotejo de base de datos, porque en realidad el cotejo de huellas de las listas índice es eso, es hacer una base de datos de las huellas de la elección y cotejarlas con las de las huellas del padrón. Entonces, puede no ser una auditoría, puede ser el término equivocado, pero es eso, es un cotejo de huellas. Yo creo que no es muy difícil, quizás hay algunas cosas que si se utiliza una mejor tecnología puedan ser costosas, pero creo que evidentemente no es ahorrar lo que se está buscando contar con un sistema que a través de las elecciones conforme los órganos del poder público de manera transparente, de manera abierta y sobre todo de manera democrática, respetando el voto de la gente. Bien, Rosario, para ir finalizando, en un aspecto estrictamente personal suyo, ¿usted en este momento se siente amenazada? ¿Se siente perseguida? Y si es así, ¿por quién? Y dos, ¿usted está en Bolivia, Rosario? Porque ayer el ministro del gobierno ha dado una conferencia, un contacto con los medios, asegurando que usted se fue de Bolivia en el mes de octubre. A ver, yo sí debo decir que me siento amenazada, debo decir que me siento perseguida. Las declaraciones de los ministros Lima y Castillo son evidentemente amenazantes y sobre todo me siento insegura porque nuestro sistema judicial se ha convertido en un mecanismo de extorsión política a través de la vía penal en la que manipulan a la gente para que a través del miedo de ser detenidos evidentemente se callen o se sometan. Hemos visto cómo cuando Adolfo Chávez quiso salir al COP, a Escocia, cuando Luis Arce estaba allá, para que no empañe su actuación, impidieron que viaje a través de su detención en el aeropuerto. Duró pocas horas la detención, pero impidieron que salga.
Entonces, evidentemente hay un sistema que se ha instalado a través del sistema de administración de justicia que no da posibilidad a la debida defensa, al debido proceso. Estamos viendo incluso que dentro del Tribunal Supremo Electoral se ha recurrido a estos mecanismos. En este proceso, cuya audiencia se ha llevado a cabo supuestamente esta mañana, ese proceso, el día en que se abrió, estuvieron presentes Jorge Silva, que es viceministro de Derechos del Consumidor, que dijo estar representando al ministro de Justicia y se presentó en mi audiencia. Estuvo Nelvin Siñani, que es el delegado del MAS, pero que trabaja en la Procuraduría, y dijo estar ahí en ambas condiciones, como delegado del MAS y como enviado del procurador, con ese mismo propósito de velar por el debido proceso. Y estuvo también un denunciante que se llama Félix Mamani, que evidentemente también estaba ahí por el mismo, que es como denunciante. Yo entiendo que obedece también al partido. Esas presiones que se han recibido siguen ejerciéndose ahora. Una denuncia se extingue, un proceso disciplinario se extingue cuando la persona renuncia, o cuando fallece, o cuando fenece su mandato. Yo he renunciado, ellos han hecho su pronunciamiento designándome como ex vocal todo el tiempo, y ahora me notifican para que continúe el proceso como si nada hubiera pasado, probablemente con el propósito de destituirme. Entonces, estas cosas muestran que sí es preocupante la situación, porque a partir de ahí se generan amenazas. Lo han hecho públicamente. Iván Lima ha dicho que van a pedir mi extradición, Del Castillo ha dicho que no estoy en el país y que han evidenciado que no estoy. Pero yo creo finalmente que donde estoy es lo de menos. Eso no es lo importante, y creo que en la medida en que yo me sienta amenazada, sí voy a buscar protección. No me voy a exponer a que el sistema de rapiña que ellos despliegan para perseguir a las personas me alcance. Evidentemente no hay posibilidades de que si uno se somete al sistema judicial tenga la menor oportunidad de demostrar que es inocente. Pueden inventarse cualquier cosa para perseguir, y eso sí genera inseguridad, genera amenazas y genera riesgo para las personas. Así han gobernado estos 14 años, así siguen gobernando, y por lo tanto yo sostengo que no es un sistema democrático en el que la gente siente miedo y actúa a través del miedo. ¿Usted es víctima de esto? ¿Siente miedo, Rosario? ¿Perdón? ¿Usted es víctima de esto y siente miedo en este momento? Claro que siento miedo, pero creo que no es un motivo para dejar de denunciar y de hacer lo que tengo que hacer. Yo precisamente siento que es un momento en que la gente, la población, la ciudadanía tiene que tomar la responsabilidad de actuar, tiene que detenerse, superar el miedo y avanzar. Es la única forma en la que vamos a poder salir de esta situación en la que el miedo ha paralizado a la gente, ha determinado cómo va a actuar y ha hecho que muchas personas, por obtener un trabajo, se conviertan en militantes de un partido al que tienen que dar su diezmo de rigor y callarse y aceptar actuar dentro de la función pública como les ordenan, tal como dice su estatuto, consultando con la Dirección Nacional en vez de tomar decisiones conforme a la Constitución y las leyes. Bien, Rosario, le queremos agradecer los minutos que nos ha brindado, la gentileza y la información, sobre todo que ha generado a partir de su renuncia, a partir de esas notas que ha publicado, y ahora, después de algún tiempo, a través de esta entrevista que nos ha concedido. Esas fueron las palabras de la ex vocal Rosario Baptista, quien reapareció para dar su versión sobre los hechos. Según los reportes del ministro de Gobierno, la ex vocal Baptista ya habría abandonado el país en octubre, situación a la que la ex vocal responde y dice: lo que menos importa es mi paradero actual.
No se sabe si abandonó Bolivia en octubre pasado, tal como lo informa el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. La ex vocal Rosario Baptista observa la norma electoral y manifiesta que había suficientes motivos para cancelar la personalidad jurídica del movimiento al socialismo. La ex vocal del Tribunal Supremo Electoral ratificó este miércoles que había suficientes elementos para cancelar la personalidad jurídica del movimiento al socialismo. Sin embargo, en el organismo electoral no se trató ese tema. En particular, se refirió a la denuncia que existía contra el movimiento al socialismo, debido a que Luis Arce había divulgado públicamente los resultados de una encuesta interna, lo cual está prohibido por la norma electoral. Aclaró que en su opinión es inconstitucional ese aspecto de la ley electoral de sancionar con la pérdida de la personalidad jurídica a los partidos que difundan encuestas. Sin embargo, recordó que esa misma norma fue usada en 2015 para sacar de la carrera electoral a la Alianza Unidad Demócrata Beni en las elecciones departamentales de ese año. Si bien ratificó que es una arbitrariedad esa disposición de la norma electoral, sostuvo que habían suficientes motivos con esta denuncia para cancelar la personalidad jurídica del movimiento al socialismo. Explicó que esta denuncia debió ser procesada por el Tribunal Supremo Electoral y la Sala Plena debería haber analizado una investigación para determinar si el movimiento al socialismo debía participar en las elecciones de 2020 o no. Sin embargo, según la vocal, no se procesó esa denuncia. Baptista enfatizó que la norma electoral tiene muchos aspectos que son inconstitucionales. Afirmó que esas disposiciones fueron elaboradas precisamente para aplicar a otros partidos políticos, porque el movimiento al socialismo siempre tuvo bajo el control el sistema electoral. Pero cuando en 2020 se debía aplicar la norma al Partido Azul, este mismo reclamó su inconstitucionalidad. Señaló que las leyes inconstitucionales generan condiciones desiguales para quienes están participando en una elección, pero además existe poca transparencia hacia la población, lo cual genera muchas dudas sobre el sistema electoral. Aseguró que es un tema de justicia electoral y no es político. Tras la renuncia de Baptista al Tribunal Supremo Electoral, el gobierno informó que ella había salido del país en octubre. La ex vocal denunció que se ha secuestrado la soberanía del pueblo a favor de un partido político. La ex autoridad emitió un nuevo pronunciamiento en el que pide que se hagan cambios en los órganos de Estado y denuncia que se evitó internacionalmente la pérdida de la personería jurídica del movimiento al socialismo. Rosario Baptista rompió el silencio tras conocerse su denuncia a este órgano. Realizó nuevas denuncias en las que cuestiona el sistema de partido que rige en Bolivia y asegura que está al servicio de una sola organización política, el movimiento al socialismo. Baptista señala que en los últimos 15 años solo un partido se ha consolidado a nivel nacional y que hay otras pequeñas agrupaciones que han dado lugar a un mercado negro de siglas prestadas, alquiladas, vendidas, sin importar cuál sea su declaración de principios, su programa de gobierno, ni la posición ideológica que tengan. Lo cierto es que el sistema de partidos políticos prácticamente no existe. Existe un partido único, señala la ex vocal Rosario Baptista. Según ella, la razón por la que los vocales del Tribunal Supremo Electoral no se atrevieron a procesar las denuncias en contra del movimiento al socialismo, que ponían en riesgo su personería jurídica, señala que se decidió dejar de lado las denuncias debido a las condiciones políticas que se vivieron apenas unas semanas antes. La amenaza de una guerra civil, un pacto político entre las diferentes fuerzas en pugna con aval de algunos vocales, condicionamiento ideológico, dádivas económicas, amenazas personales o simple negligencia. Son varias las revelaciones por parte de la ex vocal Rosario Baptista
quien denuncia todo lo vivido en este proceso de elecciones. Además, critica el accionar y la influencia del movimiento al socialismo en el Tribunal Supremo Electoral, al punto de no llegar a tratarse observaciones en contra de la sigla del movimiento al socialismo, de su reglamento, ni de la postulación de Luis Arce Catacora, a pesar de las penalidades cometidas. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras de la ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, que terminó renunciando a su cargo, pero no se fue callada. Terminó denunciando todos los presuntos hechos irregulares al interior del Tribunal Supremo Electoral.